Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Mithran Urodo, mejor conocido como el Gran Almirante Thrawn, ha sido sembrado en las series de Star Wars orquestadas por Dave Filoni como el siguiente máximo villano en los tiempos actuales en series como El Mandalorian o Ahsoka. Unos tiempos que en la galaxia de Star Wars estamos viendo lo que sucedió 5 años después del regreso del Jedi, ya en los tiempos del fragmentado Imperio y con la victoria de la Nueva República. Pero justamente sabemos que el ahora jefe creativo de todo Lucasfilm y Padawan de George Lucas, es decir, Filoni, será el encargado de eclosionar todas las series en un gran conflicto climático que veremos en una próxima película de Star Wars en los cines que él escribirá y dirigirá, una que promete que Thrawn será la máxima amenaza, así como también lo fue en el pasado en la misma línea del tiempo en las antiguas novelas del universo expandido, donde él por de facto se convirtió en el heredero del Imperio, y lo mismo está sucediendo en el canon actual, aunque con todo un contexto y personajes ligeramente distintos, Masters. About Thrawn's return as heir to the Empire. Pero justo entre Mandalorian 3 y el final de la temporada 1 de Ahsoka ya vimos que Thrawn volvió de su largo exilio en otra galaxia para desatar el caos ante la débil Nueva República. Así que en realidad las fichas ya están acomodadas, Masters, para ver un gran conflicto en el corto plazo con el Chiss dirigiendo al fragmentado Imperio, uno que sabemos que opera desde las sombras con todo un consejo. Pero ya sabiendo que Thrawn será el villano de esta era, esto nos deja con una gran pregunta: ¿cómo será su muerte, su caída o cómo será vencido al final de esta historia? Sobre todo considerando que en el antiguo universo expandido, el Gran Almirante fue desvivido por su guardaespaldas Rook para ser vencido. Y esto, Masters, debo decir que despertó mi curiosidad gracias a ustedes en una reciente Preguntas del Día. Así que acompáñenme para analizar en 3 puntos clave cómo podría ser la caída de Thrawn al final de esta saga que nos está presentando Dave Filoni, para ver en 3 puntos el contexto pasado y los fundamentos actuales de cómo podría ser ahora la caída de Thrawn. Esto claro, en una teoría / especulación responsable. Ok, Masters, así que en primer lugar, antes de ver cómo Thrawn deberá de ser vencido, debemos analizar cómo el Chiss murió en Legends en el último comando al final de la trilogía de Thrawn escrita por Timothy Zahn a principios de los 90s, y sobre todo las cosas que ha reinterpretado Dave Filoni desde que reintrodujo al Chiss en Rebels. Y primero que nada, hay que analizar que hay un patrón narrativo con Thrawn tanto con Zahn en sus novelas de Legends en cómo fue derrotado, y ese mismo patrón lo ha repetido Dave Filoni reinterpretando muy bien en el canon este personaje creado por Zahn en Heredero del Imperio. Y en esencia, si vemos la trilogía de Zahn que comienza con Heredero del Imperio y que concluye con el último comando con la muerte de Thrawn, esa historia, Masters, curiosamente sucede en el mismo año 9 después de la batalla de Yavin, que es el mismo periodo que ahora Filoni está contando en todas sus historias. Y en todo sentido, Thrawn es el auténtico heredero del Imperio y un fiel creyente a la causa, al igual que lo fue en Legends, independientemente de que un día fue un sirviente de la ascendencia Chiss, porque al corromperse estando en el Imperio haciendo un pacto con el emperador Palpatine, el Thrawn que un día fue bueno terminó corrompido, y eso mismo lo ha dicho Filoni. Así que también cargar con los pecados que cometió Palpatine puede conducirlo a su caída. Long live the Empire. Pero aquí es necesario presentar un patrón muy particular, Masters, con la amenaza que es Thrawn hasta su derrota final en Legends, ya que en las novelas de Zahn el Chiss también venía de un exilio por el cual no participó en la guerra civil y con muy poca flota reuniendo a lo que quedaba del Imperio terminó por poner en jaque a la Nueva República, hasta que por un error de cálculo y hasta cierto punto de soberbia, él fue derrotado sin llegar a preverlo. El patrón o este ciclo de Thrawn como villano, en sí podemos resumirlo en 3 partes o fases, y estas pues se han repetido con Zahn en el universo expandido, pero también con Dave Filoni en el canon, sobre todo en Rebels, y hay ciertos atisbos de que esto está presente en las series live action. Pero en sí, resumiendo las 3 fases de este patrón, la primera es su presentación como un genio táctico que usa el arte para develar los patrones de sus rivales y pelea contra otros líderes o generales como igual hasta vencerlos, pero siempre teniendo un as bajo la manga y teniendo muy pocos recursos y ganando cuando todo está en su contra. La fase 2 sería el uso de aliados o armas sui generis para así llevar el conflicto al límite, siempre pues ahí poniendo de rodillas a sus rivales, al punto de creer que va a ganar, y esto ya sea con los rebeldes o con la Nueva República. Pero la fase final de su ciclo y la más corta es básicamente perder en el momento climático por un error de cálculo de Thrawn pese al genio que es que él mismo no ve venir. Y ojo, para entenderlo todo, aquí es clave analizar estas 3 fases con lo que sucedió en Rebels y también con la trilogía de novelas de Thrawn para entender qué nos puede deparar en su final de cara a la futura cinta de Filoni en el canon. Eso es clave. Y si analizamos la temporada 3 de Rebels, ahí el arco de Thrawn como villano repite este patrón, ya que primero analiza a los rebeldes de la célula Fénix usando el arte, viendo sus patrones e incluso captura a Hera Syndulla, pero su objetivo final para acabarlos es descubrir su secreta base en Atolon, y aquí pues se muestra como un genio y se le equipara como un igual contra Hera Syndulla. Después en la fase 2 descubre dónde está la base de Atolon y también descubre al agente Fulcrum infiltrado que era Kallus en Rebels, para así asediar la base rebelde en Atolon en el final de temporada,
temporada con un inmenso bloqueo imperial donde pone de rodillas a los rebeldes y justo también al borde de la derrota. Sobre todo en su táctica con la séptima flota, usando un crucero interdictor para evitar que los rebeldes puedan escapar a la velocidad de la luz. Pero la fase final de su derrota en la temporada 3 es justo un error de cálculo, Masters, ya que él no ve venir que el almirante Sato de los rebeldes se sacrifique a sí mismo en contra del interdictor imperial del almirante Constantine, el cual peca también de soberbio desobedeciendo a Thrawn. Esas cosas no las ve venir y así se abre una brecha, y ese error de cálculo lo paga caro el Chiss, pero pese al duro golpe los rebeldes logran escapar del bloqueo, y también claro, un poco ayudados por el propio Bendu, que forma parte del error de cálculo de Thrawn porque también los ataca. Y este mismo patrón se repite en la temporada 4 y final de Rebels, Masters, que podríamos resumir las 3 fases de este ciclo de Thrawn de una forma muy sencilla, porque en esencia siembra nuevas amenazas con Rook o con la gobernadora Price, o también con esa carrera armamentística con un Lothal bloqueado con sus fábricas de TIE Defenders que tiene ahí. Y en esa temporada vence a los rebeldes en 2 ocasiones, primero como un igual de Hera, esto cuando la Twi'lek hace un ataque con un escuadrón de X-Wings ahí, y ahí su derrota comienza cuando no ve venir que el Jedi Kanan Jarrus se sacrifique con tal de destruir a la fábrica TIE Defenders, pero también salvando a sus amigos. Y esto lo lleva a su fase 2 de este patrón hasta poner de rodillas de nuevo a los rebeldes con su quimera y con toda la séptima flota del Imperio en el final de la serie en ese mismo mundo, al punto que el oscuro Thrawn ordena bombardear Lothal y destruirlo, y es el Jedi Ezra Bridger quien para detenerlo y ganar tiempo se entrega ante él, para que así sus amigos tengan una última afrenta. Pero aquí el patrón lo repite Filoni en la fase 3, haciendo que al final Thrawn sea vencido también por un error de cálculo y soberbia, porque lo que no prevé es que Ezra llame a esos aliados inesperados que son los Purrgils, y es justo eso lo que causa su derrota y la de la séptima flota, para terminar en un largo exilio de 10 años junto con Ezra. Entender, pues, este patrón es clave para poder presagiar la derrota que tendrá en el futuro del canon Thrawn, lo cual nos lleva al punto 2 de esta teoría, Masters. Porque en realidad ya hay muchas cosas sembradas en las series live action, tanto en el Mandalorian como en Ahsoka, que plantean ya el nuevo ataque de Thrawn, digamos, en esta fase 1 de este patrón, aunque aún nos falta ver más de esta fase 1 y de cómo él incrementa el conflicto y sobre todo su derrota final. Y entre las cosas ya sembradas, Masters, por un lado ya sabemos que existe un consejo en las sombras con los remanentes imperiales, operando en completo secreto, y estos están rearmándose, como con esos múltiples refuerzos que recibió el Moff Gideon en la guerra en Mandalore. Fuera de que también están en proyectos del plan de contingencia del emperador Palpatine, como con esa experimentación de la clonación y estando también en las regiones desconocidas que conectan con la venida de la Primera Orden en las secuelas. O sea, Thrawn de una forma u otra estará vinculado a estas. Inclusive tenemos al Capitán Pellaeon, que sabía que Thrawn iba a ser traído de su exilio desde la temporada 3 del Mandalorian en un plan en completo secreto, para que así el Chiss de un ataque sorpresa en la Nueva República. O sea, es que Thrawn ya tiene una flota completa con los remanentes imperiales que liderará justamente su Star Destroyer Quimera, y nadie lo sabe aún. Así que en este lado tiene el elemento sorpresa para así acabar con la débil Nueva República. Inclusive ya sabemos que hay ciertos senadores coludidos que niegan la presencia imperial y que hay cierta gente en las esferas del poder de la Nueva República que permiten abiertamente el regreso del Imperio, cosa que también conectaría con las secuelas. Pero también con los aliados del Chiss ya sabemos que tiene entre sus guardaespaldas al Capitán Enoch y unos nuevos Night Troopers que pueden ser revividos como zombies, esto mediante el poder de las 3 grandes madres Dath Miri. Una es que en la serie de Ahsoka ya vimos que él mismo despertó en Peridia y que hizo una mega alianza para salir del exilio, y hasta estas grandes madres pueden ver el futuro. O sea, él ya tiene el elemento sorpresa y de ver qué va a pasar para así poder alterar el resultado en la batalla, y eso es clave, fuera de analizar mediante el arte a sus rivales. Inclusive ya sabemos, Masters, que tiene miles de féretros en las catacumbas de Peridia que se llevó a la galaxia conocida para justamente revivir a unas zombies hermanas de la noche como una especie de ejército invasor hacia la otra galaxia, montado curiosamente a nivel visual por Dave Filoni de una forma muy similar a como George Lucas planteó la Guerra de los Clones en el episodio 2, esto con un Palpatine viendo a sus soldados clones desde Coruscant. Los dos, pues, tanto Thrawn como Palpatine ven a sus ejércitos invasores desde un balcón. O sea, Masters, la invasión ya viene y esa será la fase 1, una que ya comenzó por tener el elemento sorpresa. Pero aún esta no se desenvuelve del todo. Pero justo si comparamos estos elementos ya sembrados y los patrones y los comparamos con la historia final de Thrawn de Legends, siendo apuñalado por su guardaespaldas personal, el Nogri Rook, podemos ver con esto pues que hay un claro paralelismo de hacia dónde va la historia reinterpretada del heredero del Imperio en el canon.
Y es que en el universo expandido en las novelas, Thrawn también, como pasa ahora, volvió de un secreto exilio y tuvo nuevos aliados y comenzó a sembrar el caos en la Nueva República. Y entre esos aliados tenía unos muy diversos como el Jedi caído Yoru Sebaoth o los comandos asesinos de los aliens Noghri, entre ellos Rook. Pero también pudo reconstruir rápidamente una nueva flota katana, esto por medio de clones que tenía en el Monte Tantis. Y esto hizo, tras la fase 1, que Thrawn invadiera toda la Nueva República en diversos sistemas estelares, dividiéndola y venciendo a sus mejores generales. Inclusive también tenía ciertos aliados senadores en la Nueva República que evitaban que los antiguos rebeldes se unieran contra él en una misma causa. Así pues, en la fase 2, Thrawn iría escalando el conflicto y hasta pondría de rodillas la capital de Coruscant, y cuando intentaría asesinar a Leia Organa solo con sus Noghri, ahí fallaría por su cálculo, porque de ella sabrían los Noghri cómo por décadas habían sido engañados por el Imperio en una pantalla siendo usados, y entre ellos justamente Rook el Noghri, su mano derecha, terminaría por descubrir que su pueblo, que había sido fiel a Vader y luego a Thrawn, que en realidad el Imperio en esta falsa pantalla había contaminado su mundo para hacer así que los Noghri vivieran en un eterno esclavismo al servicio del Imperio, siendo también claros sus asesinos. Y de esa pantalla imperial también se aprovechó para usarlos Thrawn. Así que en su fase final, Thrawn en su última batalla sería apuñalado por Rook en el propio puente de mando del Quimera, tras que el Noghri se escabullera y supiese la verdad sobre su especie. Y ese pues sería el enorme error de cálculo en el patrón final, uno que ya vimos que ha repetido Filoni en Rebels tanto en la temporada 3 y 4, y que de cierta manera está reinterpretando ahora, Masters. Y esto nos deja en nuestro punto 13 final para especular cómo será la caída de Thrawn con todos estos elementos en el canon actual, Masters, sobre todo de cara a la película de Filoni, ya que genuinamente creo que este villano cerebral caerá de una forma muy similar a como pasó mediante Rook en el último comando en Legends, justo pues por un error de cálculo en la soberbia de Thrawn. Pero esto, claro, reinterpretado de otra manera en el canon por Dave Filoni con nuevos personajes, porque también Rook ya está muerto desde la temporada 4 de Rebels, sumado, claro, a las nuevas situaciones que ya se sembraron en el Mandalorian y sobre todo en Ahsoka 1. Y ahí, claro, está la clave, porque esto también le dará un contexto mucho más rico y amplio a las secuelas. Y yo particularmente pondría el ojo para su final en dos grupos de actores potencialmente claves que pueden dar el golpe final contra Thrawn. Por un lado el Nock y sus Night Troopers, y por otro lado las tres grandes madres de Admiri. Así que ojo con ellos, Masters. Y ojo, Masters, creo que como ya Filoni implicó en sus declaraciones, lo que veremos en el resto de la fase 1 usando el arte, pero sobre todo en la fase 2 de este patrón, como todo un estratega usando ya los remanentes imperiales y sus aliados para así vencer a ciertos actores claves de la Nueva República, sobre todo a sus generales claves que ya fueron presentados. Y aquí hay que mencionar, claro, a la Twi'lek Hera Syndulla, que algo muy parecido sucedió con Thrawn en Legends, aunque claro, enfrentándose ahí a otro personaje. O sea, lo que voy es que veremos cómo escalará el conflicto seguro para poner de rodillas a Hera, al Home One y a la flota rebelde, hasta que así los remanentes imperiales tomen ciertos sistemas claves y terminen llegando hasta el núcleo galáctico en Coruscant, para así acabar con la endeble democracia. Pero cuando la victoria la vea cerca el Chiss, los múltiples protagonistas del lado de los buenos, eventualmente ya sea los eventos de la película de Dave Filoni, harán que los aliados de Thrawn sepan parte de la verdad de lo que hizo el Imperio y sobre todo Palpatine en el remoto pasado. Y es que aquí, Masters, en el final de Thrawn, después de que él traiga un infierno a la galaxia conocida, su derrota deberá de ser dramática a nivel shakespeariano y sobre todo algo poderoso a nivel narrativo para que él caiga en la batalla final cuando vea la victoria cerca. Y aquí creo que nada podría ser más dramático en la saga que justo Filoni use a las madres de Admiri en esa endeble alianza que tienen con Thrawn, porque las Hermanas de la Noche y su extinción pasada son un elemento que venimos cargando desde Clone Wars, así que el hecho de que las haya reintroducido en el presente no es mera casualidad, porque ellas mismas, después de que sean usadas por Thrawn para invadir a la Nueva República, pueden volver por terminarse en su contra. Y esto podría darse mediante ciertos protagonistas rebeldes que terminen por hacerles saber lo que Palpatine hizo en su planeta para así erradicar a su pueblo, o sea, las Hermanas de la Noche de Dathomir. No nos olvidemos que en la serie animada de Clone Wars fue Darth Sidious quien ordenó a sus fuerzas separatistas que acabaran con las Hermanas de la Noche, y él mismo con sus poderes en Discípulo Oscuro acabó con la madre Talzin. O sea, si estas Hermanas de la Noche saben que Thrawn sirve al gran plan de Palpatine como su principal almirante y ejecutor, y más conociendo lo que el Sith hizo en el pasado, porque las Hermanas de la Noche eran enemigas de los Sith, eso hará que las tres grandes Dathmiri se volteen al final de esta historia, Masters. Y esto inclusive será después de que Thrawn haya destruido al Senado Galáctico o que haya invadido Coruscant, dando una gran batalla en la capital, dándole también mucho contexto a los tiempos de la Nueva República, de por qué hacia los tiempos de las secuelas la capital estaba en otro lado.
O sea, tendremos contexto en las historias futuras de cómo Thrawn debilitó enormemente a la Nueva República. Pero justamente si las Dathmiri saben de esta extinción, ellas mismas podrían usar sus poderes levantamuertos contra Thrawn. Como aparentemente el Enoch Stormtrooper con la máscara rota es uno de ellos, como si ya hubiera muerto. Y esto podría ser para que en el final la guardia personal de Thrawn en su propio puente de mando se le termine por voltear en una cacería zombie justo al final en una potencial batalla de Coruscant. Y si pensamos esto, Master, sería épico verlo en una película como la que pretende hacer Filoni, porque se unirían de un plumazo elementos de Clone Wars, de Legends, de Rebels o series como Ahsoka y el Mandalorian a la vez, dándole mucho más sentido a las secuelas. Vaya, esto le daría un final dramático nivel Shakespeare a Thrawn, sabiendo que casi vencía a la Nueva República inclusive usando zombies y perdiéndolo todo al final por un error de cálculo, cuando esos zombies o féretros o sus guardias se volteen en su contra. Y qué mejor si en el final las Dathmiri usan el poder de los levantamuertos en sus propios Night Troopers y Enoch para justamente tragarse vivo al final de todo en el puente de mando del Quimera, incluido claro al propio Thrawn, para que esto sea aún más desgarrador. Vaya, los propios poderes que use Thrawn serán su perdición. Y creo que un final así para el Chiss hace muchísimo sentido, Masters, y sería más que climático y dignísimo para un villano único del calibre de Thrawn, sobre todo, claro, reinterpretando estos patrones que, como ya les dije, son muy claros en las historias de San y de Filoni respectivamente. Así que este potencial ataque zombie promete que será una verdadera locura en los próximos contenidos de la saga de aquí hasta el final de esta década con la caída de Thrawn. Pero si también te interesa saber si Mando y Grogu podrán aparecer en Ahsoka 2, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.